En medio de una España herida por la guerra, una niña observa el mundo con ojos asombrados. Lo que ve, lo que siente, lo que calla, más tarde lo convertirá en palabras. Ana María Matute no fue solo una escritora, fue una cronista de la infancia rota, una voz valiente en tiempos de silencio, una maga de las palabras. Esta es la historia de Ana María Matute, la escritora que hizo de la memoria y la imaginación su refugio y su bandera. Hola, buenos días a todos. Ana María Matute Ausejo nació el 26 de julio de 1925 en Barcelona, en el seno de una familia burguesa de profundas convicciones religiosas. Era la segunda de 5 hermanos y desde pequeña destacó por su sensibilidad y su imaginación. A los 4 años sufrió una grave infección renal que la mantuvo en cama durante largo tiempo. Aquella enfermedad la aisló del mundo exterior y la llevó a refugiarse en la lectura y en los cuentos que ella misma inventaba. Ese primer contacto con la fantasía sería decisivo para su vocación literaria. A los 9 años, por motivos de salud, fue enviada al pequeño pueblo riojano de Mansilla de la Sierra, donde vivían unos parientes. Ese entorno rural, alejado del bullicio de la ciudad, despertó en ella un profundo amor por la naturaleza y una intensa observación del mundo adulto. Muchos años después, recordaría esa etapa como una de las más importantes de su vida, ya que allí descubrió por primera vez la dureza de la vida campesina, las diferencias sociales y la soledad del niño incomprendido. Todo ello aparecería más tarde en sus novelas, de forma simbólica y poderosa. Pero el acontecimiento que marcaría para siempre su infancia fue la Guerra Civil Española, que estalló cuando Ana María tenía solo 11 años. La guerra fragmentó familias, destruyó la inocencia y dejó una profunda huella en toda una generación de niños. En su caso, esa herida se transformó en literatura. Años después, ella misma diría en una entrevista: A partir de la guerra, yo me di cuenta de muchísimas cosas que nunca más se me olvidaron y me marcaron para siempre. Que fue para mí la guerra fue una escuela tremenda, dura, pero provechosa. La adolescencia de Ana María Matute transcurrió en una España sumida en la posguerra. La violencia de los años anteriores había dejado tras de sí un país empobrecido, silencioso y sometido a una estricta moral franquista. Matute estudió en varios colegios religiosos, donde el ambiente severo y el papel secundario que se le otorgaba a la mujer marcaron profundamente su visión del mundo. Desde muy joven encontró en la escritura una vía de escape y una forma de expresión personal. Su sensibilidad artística se manifestó primero a través del dibujo, pero pronto las palabras se convirtieron en su verdadero lenguaje. A los 17 años, Ana María Matute escribió su primera novela, Pequeño Teatro, aunque no fue publicado hasta varios años después, en 1954. La obra ya mostraba una voz literaria madura, con temas que luego se repetirían en su trayectoria: la incomunicación, la fantasía, la soledad y la mirada infantil como testigo de un mundo cruel. Pero eso sí, no me lanzo por las buenas, sin saber lo que voy a decir. No, yo eso, todo lo que quiero decir, lo tengo bien claro en la cabeza. Su formación fue en gran parte autodidacta. A falta de una enseñanza literaria abierta y libre, se volcó en la lectura de clásicos como Dickens, Poe, Kafka y autores españoles como Galdós o Unamuno. Durante estos años,
También comenzó a colaborar en revistas y publicaciones juveniles, ganando premios escolares y el reconocimiento de sus profesores. Aquella adolescente tímida y observadora ya intuía que la literatura no era solo un arte, sino una necesidad vital en sus propias palabras. En su juventud, Ana María Matute empezó a consolidar su carrera literaria. Con solo 23 años, publicó su primera novela, Los Abel, en 1948, una obra con evidentes referencias bíblicas, donde ya se percibe su interés por el conflicto, la violencia familiar y la pérdida de la inocencia. La crítica literaria recibió con entusiasmo esta primera obra y reconoció en ella una nueva voz femenina, poderosa y distinta, dentro del panorama literario de la posguerra. En los años siguientes, Matute publicó varias novelas que la confirmaron como una de las escritoras más importantes de su generación. Entre ellas destacan Fiesta al Noroeste, 1952, y En esta tierra, 1955, en las que retrata con crudeza la dureza de la vida rural y las tensiones entre clases sociales. Su escritura se caracterizaba por un estilo depurado, simbólico, cargado de sensibilidad y con una gran profundidad psicológica en sus personajes. Aunque se le asocia al realismo social, Matute nunca se limitó a describir la realidad de forma directa. La filtraba a través de una mirada poética y a menudo desde la perspectiva de la infancia o la adolescencia. En 1959, su novela Los hijos muertos supuso un auténtico punto de inflexión. Esta obra monumental, compleja y profundamente humana le valió dos de los más importantes galardones de la literatura española: el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica. Ana María Matute se convirtió así en una figura central de las letras españolas del siglo XX, y lo hizo siendo una mujer en un entorno dominado por hombres, lo cual añadió aún más valor a su trayectoria. Durante las décadas de 1960 y 1970, Ana María Matute alcanzó la plena madurez como escritora. Fue una época de intensa actividad creativa y de reconocimiento nacional e internacional, y de evolución estilística. En 1960 publicó Primera Memoria, una de sus obras más emblemáticas. La novela, centrada en la mirada de un adolescente durante la Guerra Civil, recibió el Premio Nadal, el más prestigioso de la narrativa española de ese momento. Con ella iniciaba la trilogía Los Mercaderes, que continuaría con Los soldados lloran de noche y La trampa. En esta obra abordan, desde distintas perspectivas, el dolor, la pérdida, la frustración de los ideales y la lucha entre la libertad interior y las normas sociales. En ella aparece, como siempre, la infancia como símbolo de lo que se pierde, pero también como núcleo de verdad. A pesar del éxito, Matute nunca dejó de escribir desde la marginalidad. No formó parte de grupos literarios cerrados, ni se dejó arrastrar por moda. Ella misma decía sentirse como una extranjera en su propio país, por no encajar del todo en el ambiente literario dominante. Durante estos años también fue profesora en varias universidades de Estados Unidos y dio conferencias en todo el mundo. Su prosa, cargada de belleza, crítica y ternura, atrajo a lectores tanto adultos como jóvenes. En los años 80 publicó Olvidado Rey Gudú, una ambiciosa novela que había comenzado a escribir décadas antes, con elementos de fantasía medieval, criaturas mágicas, guerra y reino imaginado. La obra sorprendió por su originalidad y profundidad. Se alejaba del realismo para explorar un mundo simbólico y universal, en el que el poder, la muerte, el amor y la infancia se ensalzan de forma magistral. Con Olvidado Rey Gudú, Matute demostró que la literatura fantástica podía tener un lugar de honor dentro de las letras españolas. La crítica lo aclamó como una obra maestra. Como muchas grandes voces literarias, Ana María Matute también atravesó un largo periodo de silencio creativo, provocado por una profunda crisis personal y vital. En los años 70 y 80, tras el reconocimiento obtenido con sus grandes novelas, Matute experimentó una etapa difícil marcada por la depresión, el desencanto y una dura ruptura sentimental. Todo ello, unido a problemas de salud, la alejó del mundo editorial y la mantuvo más de una década sin publicar. Ella misma ha hablado abiertamente de este periodo oscuro. En una entrevista confesó:
que estuvieras unos años sin publicar. Estuviste muchos años sin publicar. Muchos. Como 20 años, ¿no? No tanto, pero No tanto. 18 sí. Debían ser unos años duros para ti. Porque sí, No, porque entonces mi vida había cambiado mucho. Durante ese tiempo se sintió fuera de lugar, tanto en la sociedad como en el panorama literario. El mundo cambió, surgieron nuevas voces, y su estilo, tan lírico, simbólico y emocional, parecía haber quedado al margen de las nuevas corrientes. Sin embargo, lejos de rendirse, Ana María Matute logró renacer como escritora. En la última etapa de su vida, Ana María Matute recibió el reconocimiento institucional y cultural que durante muchos años le había sido esquivo. Era por fin escuchada y celebrada como una de las grandes autoras de la literatura española del siglo XX. En el año 1996 fue elegida miembro de la Real Academia Española, ocupando la silla K y convirtiéndose así en la tercera mujer en formar parte de esa institución en toda su historia. Sin embargo, no pudo pronunciar su discurso de ingreso hasta el año 1998, debido a problemas de salud. Cuando finalmente lo hizo, fue recibido con emoción y respeto por todo el ámbito literario. Su estilo profundamente personal, poético y simbólico encontró una nueva generación de lectores, que descubrieron en sus novelas una mirada humana y lúcida sobre la infancia, la guerra, la injusticia y la fantasía. El culmen de su carrera llegó en 2010, cuando fue otorgado el Premio Cervantes, el más importante de las letras en español. En su discurso, Ana María Matute emocionó a todos con estas palabras. Y junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir 3 novelas seguidas y 25 cuentos sin respiro a tener que pronunciar un discurso, por modesto que éste sea. Y no es que menosprecie los discursos, solo los temo. Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida y, por tanto, me permito apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento. Este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no un mérito, al menos a la voluntad y amor que me ha llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación. Así que esta anciana, que no sabe escribir discursos, solo desea hacerles partícipes de su emoción, de su alegría y de su felicidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta palabra? A todos cuantos han hecho posible este sueño que me acompaña desde la infancia, desde aquel día en que oí por primera vez la mágica frase, érase una vez. Ahora, tras estas desilvanadas palabras, ojalá haya logrado transmitirles algo de mi alegría, mi gratitud por la distinción que aquí me trae. Y me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor, créanselas porque me las he inventado. Muchas gracias. Lejos de la solemnidad, Matute conservaba en sus últimos años una mirada luminosa, irónica y entrañable. Continuó escribiendo hasta el final y también concediendo entrevistas, recibiendo lectores, compartiendo anécdotas y recursos. Les hablamos ahora de alguien que decía que no podía vivir sin escribir y que de hecho nunca lo dejó. Ana María Matute ha muerto a los 88 años con una novela casi terminada. El mundo de las letras está hoy de luto. Ha muerto la escritora y académica Ana María Matute a los 88 años. La escritora española Ana María Matute, galardonada con el Premio Cervantes en 2010, ha fallecido hoy en Barcelona a los 88 años. Falleció en Barcelona el 25 de junio de 2014, dejando una obra extensa, profunda y original, que sigue viva en cada lector que se acerca a sus páginas. Su literatura nos habla del dolor y de la esperanza, de la fantasía como forma de resistencia y de la infancia como un lugar sagrado y eterno. Ana María Matute no solo fue una gran escritora, fue una voz necesaria, valiente y única. La obra de Ana María Matute ocupa un lugar fundamental en la historia de la literatura española. Su estilo es único, poético, profundo y equilibrado, y a la vez realista y simbólico. Supo dar voz a los más vulnerables, a los niños que sufren, a los perdedores de la guerra,
a los seres marginados por no encajar en el molde de la sociedad, y lo hizo sin estridencias, con una prosa depurada, envolvente y llena de humanidad. Entre sus temas centrales destacan la infancia, la soledad, la guerra civil, la fantasía como refugio y el dolor de crecer. A través de ellos, Matute construyó un universo literario propio, reconocible por su sensibilidad, su simbolismo y su capacidad para emocionar. Su legado es también un ejemplo de resistencia, el de una mujer que, en tiempos difíciles, escribió con libertad y que no se sometió a las modas ni a los grupos de poder, y que convirtió el dolor en belleza. Ana María Matute nos enseñó que la literatura puede salvarnos, que escribir y leer es una forma de vivir más plenamente. Ana María Matute fue, sin duda, una de las voces más auténticas y valiosas de la literatura española contemporánea. Su obra, rica en sensibilidad y profundidad, nos invita a mirar el mundo a través de los ojos de la infancia, a comprender el dolor y la esperanza y valorar la fuerza de la imaginación. A lo largo de su vida, supo transformar sus experiencias personales, sus luchas y sus alegrías en relatos que trascienden el tiempo y el espacio. Su legado permanece vivo en cada lector que se acerca a sus páginas y en cada palabra que inspira a nuevas generaciones de escritores y lectores. Al recordar su vida y obra, reconocemos el poder de la literatura para acompañarnos, para sanar y para abrirnos puertas hacia otros mundos y realidades. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Ana María Matute, una escritora imprescindible que nos sigue hablando desde sus páginas. Esperamos que les haya gustado mucho este video y que hayan podido aprender de esta reconocidísima y gran escritora, Ana María Matute. Me gustaría mucho estar ahí con ustedes, pero les mando desde aquí mi más cordial felicitación y un beso muy fuerte.